Una cosa rápida, Sebastián Restrepo. ¿Qué opinas sobre la sobrepoblación mundial? Si en mi canal buscas sobrepoblación, tengo todo un vídeo sobre la sobrepoblación y por qué no es un problema. Es un mito, y fue un mito que además causó muchísimo daño. Entre otras cosas, la política de un solo hijo en China, que fue aterradora, que no redujo el incremento poblacional. Y por cierto, hoy o ayer, por lo menos este mismo año, pero muy recientemente, China permitió, ahora puedes tener hasta 3 hijos. Han descubierto que su población está envejeciendo, han descubierto que se quedaron sin niñas, porque un problema que hubo grave fue que las familias daban a las hijas en adopción para tener hijos, porque tienen la misma visión, muchos, no todos, pero tienen la misma visión que en la India, que tener una hija es un pasivo y tener un hijo es un activo. Entonces a las hijas, en la India sigue habiendo casos de asesinato de niñas recién nacidas, y en China lo que ocurrió fue que se dieron en adopción millones de niñas que ahora hacen falta para la reposición poblacional. Entonces China ya permitió los 3 hijos por familia, y no hay sobrepoblación, y todos los desastres que en los 70 nos dijeron que iban a ocurrir, no solo no ocurrieron, sino que además el hambre se está reduciendo en el mundo, la pobreza se está reduciendo en el mundo, y la velocidad de crecimiento de la población se está reduciendo tanto que se calcula que a partir del 2050 y hacia el final de este siglo, la población mundial se estabilizará en unos 11, 12, 13 mil millones de personas, y ya no crecerá como creció con el boom post Segunda Guerra Mundial. Así que se puede planificar para un mundo de 11, 12 mil, 13 mil millones de personas, y si lo analizas objetivamente, hay material para mantenerlos a todos sin que se acabe el mundo, como decían los maltusianos.